Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de el tema del sueño. Ahora vamos a trabajar, como había comentado al final de el video primero, sobre la corriente artística, el sueño como corriente artística. Algo interesante a rescatar es que el surrealismo nace básicamente con la idea de cómo representar artísticamente el sueño, ¿no? Y qué elementos nos permiten llevarlo a obra con los famosos cuadros del surrealismo. Creo que el más conocido es el de los relojes derretidos de Dalí. Y uno podría pensar que entonces, ¿qué sueños increíbles habrá tenido Dalí? Bueno, Dalí, en el mito trágico de Angelus de Millet, dice lo siguiente: no sueño nunca. Ya está, se te cayó el mundo. Lo que hago es trabajar metódicamente sobre los sueños, sobre esos fenómenos paranoicos. Él va a trabajar mucho esta idea de lo paranoico. La actividad onírica es pasiva. La paranoia es activa y sistemática. El sueño es un simple preámbulo. Yo, en cambio, practico el sueño despierto, que es la paranoia. Ahí está la cuestión tajante que establece Dalí, que la paranoia es ese soñar despierto. Y que lo que él intenta transmitir, por tanto, con sus obras, es que eso que consideramos en otro plano, menos importante, incluso menos real y demás, es la paranoia cotidiana. Que esos elementos que aparecen en sus cuadros, que parecen surreales, justamente, son parte de nuestra vida cotidiana. Por eso lo practica el sueño despierto y lo sistematiza por medio del arte, ¿no? Luis Aragón, que es uno de los pensadores como principales, muchas veces esta obra, La ola de los sueños, traducida así, tiene varias traducciones, me parece. Bueno, mi libro tiene ese título, es esa la traducción que tomo. Él lo escribió en 1924 y se toma como obra inaugural de la corriente en general. Dice que él no habla de la paz durmiente, sino del sueño como la invención de la vigilia. Una especie de turba que rompe con los diques de la razón. Trabaja en un momento, él nombra que el sueño es como un habla que monta y que rompe contra la realidad. Que pronto va a haber tantos soñadores que rechacen la vigilia como hay despiertos que rechazan el sueño. Repito esto. Va a haber tantos soñadores que rechacen la vigilia como hoy hay tantos despiertos que rechazan el sueño. Surge, por tanto, una nueva categoría. Los hombres sueños, lo llama él. Creo que es una especie de neologismo. Yo en mi edición no tengo las típicas notas al pie de página que aclaran un poco. No lo he investigado tampoco mucho. Pero bueno, los hombres sueños. Para quienes el mundo real es una molestia. Y acá me pareció fundamental. Este es un autor que tiene otra obra. La debo tener por allá porque no me acuerdo el nombre. Que es muy irónico, pero sobre todo tiene lecturas bastante críticas que son interesantes. Y acá me parece fundamental que, viendo uno de los principales artistas en esta corriente y uno de los principales pensadores que inauguran un poco las formas de pensar de esta corriente, es que ambos comparten esta cuestión de que lo importante no es el sueño en el sentido de cuando yo me voy a dormir, sino como el sueño está en nuestra realidad. Y aunque parezca una teoría bastante posmoderna, en donde, bueno, todo sueño, entonces esta idea más de Baudrillard, Guy Debord, entre otros autores, de las apariencias y que entonces vivimos engañados. No, ellos dicen justamente que esta nueva categoría es para que aquellos que el mundo real es una molestia, es decir, empieza a notar que hay un cierto hastío en nuestra sociedad
y que por lo tanto empiezan a aparecer la idea de sueño como una escapatoria, que es la idea que está antes, que vimos en la autora Chopin, que es el despertar como una especie de escape a aquellas estructuras que nos amortazan y que generan cierto hastío, que generan ciertas formas de malestar, en donde el sueño, un nuevo sueño, se va a proponer como liberador. Pero que lo que les interesa pensar es justamente cómo ese sueño, ese nuevo sueño, tiene efectos en nuestra realidad. Cómo el sueño es estructurador un poco de la realidad. Hay una cuestión acá, El Puno Invisible se llama, de Carlos Granés. El subtítulo es como Artes, Revolución y un siglo de cambios culturales. Y él va a decir lo siguiente. Dice: lo que había antes habían sido ideas y actitudes subversivas. Él está hablando de distintas corrientes revolucionarias artísticas. Acá específicamente creo que está hablando de los hippies, no los hippies, estos hippies, que pertenecen a... No sé si es importante, pero lo importante es que los caracteriza mucho el sarcasmo y el cinismo. Y que se terminan construyendo como estructuras mediáticas, estrellas mediáticas, ¿no? Y entonces decía, estas ideas y actitudes subversivas dejan de serlo y empiezan a transformarse en mercancía televisiva y en un estilo de vida subversivo que millones de personas alrededor del mundo podían consumir. Es fundamental que, primero, si es subversivo, y como pretendían estos artistas, algo fuera de lo común, no habría millones de personas, ¿no? En torno a esto. Pero además, menos consumiéndolo. O sea, lo que dice es que se convierten en mercancía justamente porque el mercado logra tomar esto que se propone como subversivo y empieza a estetizar esta subversión hasta que llega a convertirse, hoy podríamos decirlo, es Netflixizada esta subversión. Es decir, se convierte en una propaganda estética, sin realmente cambiar aquello que se proponían estar criticando. Y cita a Eric Hobsbawm, que es un historiador muy bueno, muy interesante, que dice, este libro en específico de Hobsbawm, igual no lo leí, dice, los rebeldes que se opusieron a las convicciones y restricciones que compartían los supuestos en los que se asentó la sociedad de consumo masivo. Los rebeldes se opusieron a las convenciones y restricciones que compartían ellos, los rebeldes, como supuestos de lo que se sentó justamente como la sociedad del consumo masivo. Esto lo escribí en el 1996, Hobsbawm. Lo importante de esto es que justamente lo que señala este autor a lo largo del libro y con distintas corrientes es que paradójicamente este tipo de movimientos termina cayendo y reproduciendo aquellas bases que en un principio se pretendía como criticar. Y fíjense que, por ejemplo, el movimiento del cual forma parte Chopin, de la liberación de ciertos mandatos, termina siendo parte de los nuevos mandatos del capitalismo, en donde esta libertad y el famoso Poder Woman termina siendo parte de un merchandising, de cierta estetización, cosmética, estándares de belleza y estereotipos de género. Incluso, qué mujer fuerte, aquella que trabaja 25.000 horas, ¿no? Y termina, bueno, produciendo paradójicamente. ¿Pero por qué termina produciendo mandatos que van a reinsertarla en ese lugar que pretendía criticar? Y de vuelta, esto es parte de un montón de movimientos artísticos. Él trabaja
desde el anarquismo, la revolución dadaísta, la revolución para uno mismo de Duchamp, la fuga del tiempo y la salvación, la música silenciosa de John Cage, y bueno, no, es que está, nada, son muchísimos, muchísimos. Bueno, ¿cuál es el hilo transversal ese? ¿Por qué terminan produciendo lo mismo que pretendía criticar? Porque no se dan cuenta que parten de los mismos supuestos. Por ejemplo, uno de los supuestos fundamentales para construir la imagen de la cual intenta escapar y de la cual se da cuenta que es carcelaria Chopin, es la de la mujer, que se construye sobre la idea de individuo. Es decir, que hay algo así como un humano totalmente delimitado por un cuerpo y definido por ese cuerpo como separado del resto, por decirlo mal y pronto, ¿no? Entonces, esa idea va a ser central para construir después, paradójicamente, uno construye su propia cárcel, ¿no? Para decirlo en una apotegma así, medio rápido. Me pareció interesante traer la última ola de un cineasta australiano, Peter Weir, donde se trabaja, hay un abogado blanco, David Burton, que defiende un grupo de aborígenes acusados de un asesinato tribal, ¿no? A partir de ahí empiezan como a tener sueños premonitorios donde el agua lo invade todo. Justamente la cosmovisión aborigen acá es que el sueño no es no es la ola que viene, sino el océano en el que ya estamos sumergidos. No hay vigilia que defender. Esta es la idea central. Que como los otros autores que veníamos mencionando, no hay un fuera de. No hay un fuera del sueño. Que el despertar no es más que otra forma de soñar. O que el soñar no es otra forma más que de estar despierto. Esta segunda frase se la podría entender como otro estado de conciencia diferente al que tenemos habitualmente, otro estado de vigilia homologado de conciencia, ¿no? En este caso. Pero para mí, el que mejor trabaja todo este tipo de problemas es Calderón de la Barca. Bien, voy a diferencia de los otros, este sí lo voy a trabajar para aquel que no lo haya leído, porque encima entiendo que es una obra de teatro que suele costar, tiene un lenguaje propio del siglo del oro español, que es, no sé si oscuro, pero sí un poco más enrevesado. Es una obra genial, el que la quiera leer igual léala, pero bueno, les voy a narrar en lo mismo que él lo estructura, en 3 jornadas, pero me tomé unas pequeñas libertades, no hay ninguna alteración respecto a lo que el autor, lo que aparece en la obra, pero sí en donde hago los cortes, como para ordenarlo un poco fue nomás, pero nada más, eso. Bueno, la primera jornada inicia ya en medio de la trama. Hay una llegada accidental de Rosaura, disfrazada de varón porque pretende restaurar un honor perdido, y el escudero Clarín, que es un abrupto paraje, en un abrupto paraje montañoso en la Polonia. Descubren ahí una torre oculta que sirve de prisión a Segismundo, este va a ser nuestro protagonista, quien se halla encadenado, cubierto de peleas de animales, pronunciando un célebre monólogo ahí metafísico, donde cuestiona la privacidad de la libertad, en contraste a cierta autonomía que gozan los elementos de la naturaleza. Él dice como, yo que estoy aquí detrás de estos barrotes y ellos allí en su vuelo libre, ¿no? Bien. Hay un par de cosas ahí al inicio que no son interesantes para el motivo que nos encuentra ahora, pero nada, filosóficamente es muy relevante. No sé si leer algo de esto, no sé si vale la pena para el video. Sí, hay una idea fundamental que va a reaparecer mucho en el siglo XX, que es, dice así: ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo?
Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Es una idea fuertísima que, bueno, el mayor delito es haber nacido. Bueno, tremendo. Pero no es importante para ahora. La cuestión es que hay una cierta irrupción de unos forasteros por Clotaldo, un alcaide de la prisión que está encargado como tutor de este príncipe, que nos vamos a enterar que Sigismundo es un príncipe, quien ordena la detención de estos intrusos porque tiene una estricta prohibición de que quien se aproxime a ese recinto, a esa torre, hay pena de muerte. No obstante, hay un conflicto dramático que se complejiza cuando Clotaldo reconoce la espada de Rosaura. Esta espada era símbolo de una hija deshonrada a la cual abandonó en el pasado y por lo tanto decide no perdonarle la vida, sino llevarla con el rey y que el rey decida. En la corte de Varsovia, el rey Basilio revela públicamente a sus sobrinos, Astolfo y Estrella. Si se van perdiendo con los nombres, no es importante, ¿sí? Y con los personajes. Yo le voy a ir resaltando las partes que sean fundamentales. Que la verdadera razón del escautoramiento de su primogénito, o sea, de Sigismundo, es que hay una interpretación astrológica que realiza el propio monarca que augura que este Sigismundo sería un gobernante tiránico, cruel y acabaría por humillar a toda la autoridad paterna, ¿no? Que básicamente sería el peor rey posible. Entonces, ante eso, movido por el remordimiento ético y de deseo, intenta probar si existe el libre albedrío humano y si puede sobreponerse a este determinismo cósmico. Entonces Basilio dispone de cierto experimento político ahí, ¿no? Este consiste en adormecer a Sigismundo con un narcótico para trasladarlo al palacio y si el príncipe se demuestra prudente y virtuoso, asume la legítima corona. Pero si confirma los presagios de funestos, va a ser devuelto al cautiverio, haciéndole creer que la experiencia cortesana no fue más que un delirio onírico, ¿no? Esa es la idea central. Acá ya nos introduce cuál es la idea de esta obra. El cierre de la jornada, justamente el rey de amnistía de los prisioneros de Clotaldo al haber divulgado el secreto de la torre, ¿no? Bien, segunda jornada. La segunda jornada transcurre en el Palacio Real, donde Sigismundo despierta despojado de sus cadenas y revestido de las dignidades inherentes a un rango de heredero, ¿no? Vestido como rey. Clotaldo le revela de manera bastante abrupta, o sea, es como que se lo dice muy de una, la verdad sobre el origen dinástico, lo cual desata una furia fuerte en el príncipe. Empieza a decir que hay una magnitud gigantesca en esta injusticia, una privación a la que fue sometido durante toda su vida y que incapaz en ese momento de gobernar sus pasiones debido a la luna sociabilización que había tenido justamente por estar encerrado y al resentimiento acumulado en ese encierro. Fíjense que va tomando un poco estructura del típico mito griego en donde aquello que se hace para evitar la tragedia consiste en básicamente algo que está determinado y que su intento de evitar se cumple. Aquellos mismos elementos que, por ejemplo, en la de Edipo, por un presagio en el cual Edipo iba a tomar el lugar matando al rey y casándose con su esposa, es decir, su madre, lo tiran al río. Termina sobreviviendo y termina cumpliéndose después de unas gran vueltas todo esto. Bueno, va tomando un poco esta estructura, ¿no? Entonces Sigismundo empieza ahí a una conducta bastante despótica y violenta. En un momento empieza a arroja un criado por la ventana. En un momento tiene una disputa menor con un par de ahí. Intenta ultrajar a Rosaura, quien se ha integrado en la corte como dama de compañía de Estrella. Y se enfrenta en duelo a Astolfo, ¿no? Lo que vendría a ser su hermano. Ante la evidencia tiránica, el rey Basilio dice: aquí se ha cumplido, ¿no? Lo que estaba sosegadamente puesto ahí por el determinismo cósmico. Entonces,
interviene, le reprocha la actitud y le advierte explícitamente la fugacidad y la posible condición ilusoria de la situación actual. Una advertencia que el propio príncipe desestima con mucha soberbia. En todo este momento, él sí está como fuera de sí. Es importante rescatar esta idea que es la típica cuestión, es estas de sesgo de autoconfirmación, en donde el mismo generante del problema no quiere ver las acciones obvias que va a derivar eso. Como por ejemplo, bueno, le voy a tener fe a esta persona que se droga, cuando en realidad ya hay toda una estructura ahí, que el mismo lugar al que fue, por ejemplo, un padre que intenta hacerse cargo muy tarde de su hijo cuando ya está en las drogas, ¿no? Bueno, pero ya lo hacinaste a un cierto lugar de falta de amor, de contención, de un montón de cosas, que bueno, ya eso no es tan fácil de reparar, ¿no? Bueno. Consecuentemente a esto, Basilio determina el fracaso del experimento y ordena narcotizar nuevamente a su hijo para restituirlo a la prisión originaria, ¿no? Otro elemento interesante es que es el primer experimento social de la historia, ¿no? Se adelantó a todos los youtubers que creían ser muy originales. Bueno, no. Basilio ya lo hizo. Al despertar encadenado de vuelta en la torre, Sigismundo experimenta como una crisis epistemológica muy profunda y es persuadido Clotaldo de que esas experiencias no fueron reales, sino que producto de un ensueño. Hay ahí unos diálogos muy interesantes. Dice: yo Sigismundo no soy. Dadme cielos, desengaño. Decidme, ¿qué puedo ser esto que a mi fantasía sucedió mientras dormía? Que aquí he llegado a ver. Pero, sea lo que fuere, ¿quién me mete en discurrir? Dejarme quiero vivir y venga lo que viene. Venga lo que viniere. Nada, ahí están diciendo básicamente como que fue un sueño. Ah, sí, fue un sueño, no sabés lo loco que fue el sueño, le dice Segismundo. Y bueno, ahí empiezan un poco con todo eso. Bien, la cuestión que hay una manipulación psicológica que induce al protagonista a una meditación bastante trascendental sobre la naturaleza de la quimera, ¿no? Lo quimérico es aquello... es muy asemejado a la cuestión del ideal, la ensoñación como un ideal y de ese ideal como vivido, ¿no? Quimera, y que es ilusorio, o sea, un ideal que es ilusorio. Bien, entonces, finalmente culmina todo con un monólogo fundamental donde se asume que las glorias, las dignidades mundanas y la realidad sensible carecen de sustancia permanente, concluyendo que la vida humana posee una estructura transitoria y evanescente como en los sueños, o mayor aún que los sueños. Vamos a ir retomando algunos de estos puntos, ¿sí? Ahora vamos con la jornada 3 y después, nada, menciono bien lo que quería mencionar al respecto. Quería dejarme a mano la página. Bien. En la jornada 3, la resolución política y moral del drama, a partir de la insurrección del pueblo y del ejército polaco, quienes, cuando se enteran que existe un heredero legítimo y ante la perspectiva de ser gobernados por un duque extranjero que es Astolfo, asaltan la torre para liberar a Sigismundo. Ahí el príncipe está un poco desorientado y interpreta la movilización bélica como una especie de propagación de sus fantasías oníricas. Hay una conexión muy directa acá con el Quijote, hay unas similitudes ahí muy locas. Pero sí, o sea, él piensa que está delirando básicamente. No obstante, a diferencia de su experiencia anterior, internaliza la lección caída y determina que, y esto es fundamental, resalto esto, independientemente de si es realidad o irrealidad del mundo feminoménico, o sea, si fuera o no sueño, lo que constituye un imperativo inalterable es que aún en sueños no se pierde el hacer bien. Esto es lo que dice él, ¿no?
ahora voy a retomar qué idea hay acá, que me parece central. Bien, el clímax de la obra es cuando el rey Basilio se postra ante su hijo esperando la ejecución de la sentencia del destino, como que lo iba a derrocar y que iba a ser un tirano y demás. Y sin embargo, en un acto de consuma el triunfo definitivo del libre albedrío sobre el determinismo, porque Segismundo se arrodilla ante su padre, demostrando magnanimidad y una cierta madurez de Estado, ¿no? El nuevo monarca estabiliza el orden institucional, bueno, se ordena un poco todo. Lo importante es que lo que decía antes de aún en sueños no se pierde el hacer el bien, es que creo que la postura de Calderón y Labarca, voy a leer sus 7 frases y ahora vamos con esto. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Antes también dice que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Pero algo fundamental que dice también en el medio es: sueña el rico en su riqueza. Y empieza a nombrar cosas del estilo, ¿no? Sueña el que afana y pretende, el que agrava y ofende, y así, ¿no? Creo que lo fundamental es que para mí hay una muy mala interpretación acá, que es la más común, que es la más obvia, que diríamos, bueno, entonces lo que dice es que todo sueño y bueno, todo es relativo, qué sé yo. No, para mí todo lo contrario. Justamente lo que niega acá es que la vida es sueño, porque justamente no le niega realidad al sueño. Es decir que la vida es solo sueño es una manera de decir que todo es apariencias, todo es falso y no existe nada real, lo cual es bastante paradójico. Yo creo que lo que apunta más es a salir de esta cuestión por una vía ética. Es decir, ante un problema de carácter más ontológico, es decir, de qué está hecha la realidad, qué es lo real, sale por una vía moral. Que es, no importa si esto es real o no, porque por lo menos yo siento que sí, y vivo con otros que creen que sí, entonces es imperativo actuar bien, actuar en base al bien. Si dice que la vida es sueño es porque no hay manera de despertar, porque el rico que sueña con ser rico es justamente en el sentido de sueño de que es parte de un entramado social en el cual uno toma una posición que es la de ser rico, ¿no? Pero que eso depende de una especie de sueño colectivo en donde eso es posible porque muchos creen en eso. Es lo que se ha hablado mucho del dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un papel tenga tanto valor? Un papelito de $100, por ejemplo, ¿no? Bueno, tiene mucho valor. Yo puedo comprar cosas. Incluso puedo hacer actuar a la gente de distintas maneras en base a eso. Eso es la idea del trabajo, ¿no? Bueno. Y eso podría ser irreal, ¿no? Porque es un papel, al fin y al cabo. Bueno, no. Esa es la cuestión. Que ese papel, ese billete, tiene el mismo tipo de realidad ontológica que lo tienen otras cosas que podríamos decir tienen más valor en sí mismos. Bien. Y acá llegamos a un punto fundamental. ¿Cómo se aplica todo esto que parece un sueño irreal, fuera de nuestro cotidiano lejano y demás, a cómo vivimos el día a día? Y para mí no hay mejor ejemplo para pensar todo esto que El cuento de la criada. Sí. Tanto la novela como la serie. Yo me voy a basar en la serie y sobre todo sobre el capítulo 3,
por una cuestión de que, nada, por hacérselos accesibles, porque sé que lo pueden ir a ver ahora. De hecho, si no lo vieron, párenlo y vayan a verlo. Nada, capítulo 3 de la serie. La novela me parece que trabaja como más sutilmente. Es muchísimo más corta igual la novela. Ya en el capítulo 2 de la serie muestran la escena en donde sí, violan mujeres a través de un ritual en donde las que... Bueno, tendría que dar un mínimo margen de qué trata la serie, ¿no? Básicamente es un mundo en el que ha primado ciertos valores tradicionales. Hay una vuelta a ese querer volver a esos valores tradicionales. También se da en relación a una pérdida en la fertilidad y la posibilidad de tener hijos por parte de las mujeres, y que por tanto hay algunas mujeres, pocas, que pueden tenerlos y son como las seleccionadas. Y nada, estructuras patriarcales, etcétera. Hay todo un mambo. La verdad que me ahorran mucho trabajo. ¿Sí? Simplemente, no sé, búsquenlo en un videito en YouTube de 10 minutos o incluso paren 2 segundos el video, busquen en Google y lo encuentran. Voy a hacer referencia a la serie directamente. Bien. Antes de esto, quiero ir a... ¿se puede soñar fuera de la mente, más allá del individuo? Esto es lo que me interesa pensar. Es decir, ¿existe algo así como el sueño colectivo? Bien. Autor fundamental para esto es Castoriadis. Él trabaja mucho la creación incesante de un magma de significaciones imaginarias sociales, que le llama SIS, que fungen como una especie de cemento para aquello que une a una comunidad. Para tangibilizarlo un poco, está hablando básicamente de ciertos significados compartidos y ciertas imágenes no solamente en el sentido de literalmente una imagen, sino de la capacidad imaginativa, más en el sentido de como facultad de imaginación, la capacidad de imaginar de una sociedad, qué es lo posible o no. Piensen que Castoriadis está muy influenciado por Foucault, y Foucault trabaja mucho cómo ciertas sociedades tienen, por ciertos significados, por ciertas elaboraciones culturales, ciertas formas posibles de imaginar. Estas significaciones, piénselo, Dios en el feudalismo, el progreso en la modernidad, los valores tradicionales en el neoconservadurismo, son creaciones ex nihilo dice desde la nada, porque no se deducen lógicamente de la naturaleza ni la economía. Es decir, no son predecibles desde los valores culturales, sino que son emergentes de ellos, pero que en algún grado lo superan, o que generan algo nuevo que no estaba ya ahí. Pero no son, no con la nada, dice él, porque se encarnan en instituciones materiales y cuerpos reales. Es decir, todos estos imaginarios sociales tienen vinculaciones directas con ciertas instituciones. Castoriadis acá está dentro de cierta corriente institucional, si se quiere, en la que institución tiene un sentido más amplio de algo que tiene un edificio. Pueden haber instituciones sin edificios. El gran ejemplo para pensar todo esto es el amor. El amor es una institución, es decir, tiene ciertas reglas, tiene ciertas posiciones a tomar dentro de el enamorado, el amante, el amigo, el frenzoneado. Bueno, hoy la poligamia y todo esto habilita otros tipos de imaginarios sociales en torno al amor, ¿no? Pero tiene instituciones además concretas como el matrimonio, pero también hoy Tinder es una institución del amor, ¿sí? Bueno, esas instituciones, como se ve, además van cambiando a lo largo del tiempo junto a esos imaginarios sociales. Antes, hace unos años atrás, ni siquiera mucho, era inimaginable el poliamor
Pero inimaginable quiere decir que realmente la gente ni lo pensaba. Es tan concreto como eso. Walter Benjamin, también trabaja algo en torno a lo colectivo, que carece de un cerebro físico, pero que opera bajo ciertos estados de adormecimiento histórico y que eso produce mundos de ensoñación. Para Benjamin hay un peligro político que no radica tanto en lo que la sociedad sueñe, sino en la resistencia a despertar. Es decir, cuando una comunidad, en lugar de tramitar dialécticamente sus crisis, intenta habitar materialmente su imagen de deseo nostálgica, el típico, que ya lo he trabajado en otros videos, no me voy a repetir, el sueño se convierte en una fantasmagoría autoritaria. Esto es fundamental para lo que vamos a ver ahora. Porque justamente el sueño tiene su potencia no tanto como realización, sino como un horizonte constitutivo. Es decir, no es tanto en la vida cotidiana, ¿no? Nuestras metas no son metas en tanto no se cumplan. Ahora sí, esto nos habilita, pensando que es posible quizás algo así como el sueño colectivo. ¿Qué sucede con un sueño imaginario? Sueño acá en este sentido lo estoy trabajando, como se habrá entendido, espero, como un vector. Es decir, como cierta orientación que tiene un cierto sentido y que va más a... los sinónimos más cercanos serían más esta cuestión de la meta o el horizonte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un sueño imaginario del social se hace realidad? Y acá es donde entramos con el cuento de la criada, ahora sí. Porque para mí de lo que trata nuclearmente el cuento de la criada, tanto la novela como la serie, esto es algo que se mantiene porque creo que es justamente el núcleo, es, dicho en un apotegma, en un refrán, cuidado con lo que deseas, ¿no? Es un poco esa idea. Pero en este caso, no individualmente, sino llevado al colectivo. La cuestión es que, fíjense que aparte que contemporáneo que actual, muchísimo más actual para mí incluso que en el momento que se lo escribe. La autora, la verdad que escribe muy bien. ¿A qué me refiero con que escribe muy bien? Con que la diferencia que les decía con la serie es que este ritual que les decía de reproducción aparece a la mitad de la novela recién, o sea, algo así. Lo trabaja mucho más en detalle, pero nada, la novela igual es muy buena, la serie, digo, está muy bien hecha. No, para nada estoy diciendo que está mal hecha. Por eso también me estoy basando en la serie. Bueno, nada, detalles. Lo importante es esto, que hay ciertas olas de que, por ejemplo, con el feminismo se dice mucho, se pasaron 3 pueblos. Se dice que los valores LGBTQ+, están como degenerando la sociedad. Y que todo este tipo de valores, bueno, nos pasamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Que incluso se empieza a compartir en sectores supuestamente progresistas o con tintes de izquierda, como se lo quiere llamar, con la crítica a lo woke. Ojo, yo no digo que toda la crítica a lo woke sea errónea, porque como decía antes con el libro del Puño Invisible, muchos de los movimientos revolucionarios parten de las mismas bases que pretenden corroer. Pero hay que tener cuidado con lo que deseamos socialmente. Y ahí es donde entra el cuento de la criada como el escenario en donde esto se vuelve real. Ahí se muestra cómo se le empiezan a sacar derechos a las mujeres, derechos ganados por estas luchas, desde el votar hasta el trabajar, desde tenerse completamente y estricto, ¿no? Entonces, esto que se pretendía como una cierta utopía en algún lugar, como recuperar los viejos valores tradicionales, termina convirtiéndose en una distopia total.
autoritarismo total. En el capítulo 3 se menciona que esto sucede como gradualmente, no es que pasó de un día para el otro, sino que simplemente esto, ciertas discusiones se dejaron de dar, ciertos movimientos reaccionarios empezaron a tomar más, y fíjense si no es análogo a nuestra actualidad, ¿no? Ciertos elementos empezaron a preponderar y se empezaron a volver a normalizar. En el escenario en el que se muestra esto, están corriendo la protagonista y una amiga de ella, salieron a correr y hay una mujer que las mira como diciendo que es agradable porque iban como en ropa deportiva y se nota que ella mira como con desprecio, que después se termina consistiendo un poco más en el momento que entran a pedir un café y el que las atiende les dice: váyanse de acá, putas, ¿no? Por cómo están vestidas, ¿no? Entonces, es un suceso gradual en donde este tipo de discusiones que se habían planteado se dejan de dar, en donde dejan de haber movimientos, en donde deja de haber un cierto avance respecto a eso, de derechos, de cosmovisiones, etc. Ella dice como bañarse en agua caliente hasta hervir, ¿no? Como esta metáfora de no es que ya entras en un agua hirviendo, sino que el agua está caliente, pero estás tanto tiempo que te terminas hirviendo, ¿no? Y menciona algo fundamental también, que yo dije que actual, ¿no? Que es que se da de baja la Constitución, se hace un estado de sitio por justificación terrorista. Y en un momento una de las personajes dice: quizás ese terrorismo nunca existió. Y de hecho nunca hubieron pruebas. Bien. Ahí también se da un conflicto, en continuación de eso, en donde a ellas le sacan el sueldo, porque justamente les retiran la posibilidad de trabajar, las despiden a todas las mujeres, y la protagonista se encuentra con su marido y esta amiga que les contaba, y él le dice: igual sabes que te voy a cuidar. Y ella, la amiga, le dice como: claro, no están quitando todos los derechos. Y hay cierta condescendencia. Pero hay una paradoja aparte acá que se estructura que me parece muy fundamental, que es: primero, ella menciona que justamente estos pequeños elementos son los que los llevaron a ese momento. O sea, esta pequeña condescendencia que generalmente en el debate común se suele dar como un pequeño elemento que puede pasar desapercibido y que es una exageración. Póngase el chiflido en la calle, ciertos acosos menores, fíjense ya la palabra menor, ¿no? Y elementos del estilo que se lo suelen minimizar. Y ella dice justamente esos pequeños elementos son los que lentamente van cuajando ciertas ideas y forman cierto imaginario común, ¿no? A lo vez, en esta sociedad hay una contradicción que se revela en esta escena, que es: él después la acompaña a la amiga porque dice que está todo muy caótico y que es medio peligroso para ella. Y ella le dice: sí, la puta madre. ¿Por qué? Porque justamente en esta sociedad se hace necesario que un varón proteja a la mujer de otros hombres. Algo necesario y que reafirma justamente la estructura social. Es decir, que el hombre tenga que proteger a la mujer es parte de... Y aunque se lo suele pensar como, bueno, este es el hombre protector ante otros hombres que quieren violentarla, en realidad es inevitable. No estoy culpando al hombre, esta es la cuestión importante.
no es que es culpa de ese varón, porque él hace lo que puede en los lugares que tocaron, pero bueno, sí es parte de esta estructura que ellas pretenden criticar y que en mi opinión el hombre claramente debería ser parte de, porque justamente es un problema social. Bien. Respecto a esto, hay otro detalle, que es el tema de la decadencia de los valores. Yo en el video de China, que calculo que ya habrá salido, y si no lo vieron, nada, hago referencia a este video, menciono como una cuestión de cierta decadencia de los valores. Pero no hay que caer en el todo está mal. Y con la decadencia de los valores, sobre todo me refiero no tanto a los movimientos progresistas, que tienen su... Obviamente tengo mis críticas y podríamos analizarlos más a profundidad en otros videos, sino sobre todo a la decadencia de los valores en un sentido de las estructuras capitalistas y su reproducción obscena del capital. Y otra aclaración, en el feminismo hablo de que justamente esto son mutaciones inevitables. Para seguir trabajando esto, yo había pensado en hacer un relato y después dije, bueno, simplemente lo cuento así. Pero imagínense dos personajes. Un escritor. Uno es escritor. Y que le diga, voy a intentar hacer un relato realista del siglo XVIII, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión acá? Que es imposible. ¿Por qué es imposible hacer una novela de época con un verdadero realismo? Porque si metés personajes mujeres, la mayoría lamentablemente sufrirían acosos, abusos y de todas cosas que primero lo harían bastante grotesco y segundo no te permitirían centrar la trama en otras cosas, como que tendría que ser el tema. Y si no pones mujeres no estaría siendo realista porque son parte fundamental claramente de la trama social de ese momento, ¿no? Como pequeña paradoja. Además, esto lo que revela, porque claramente en las novelas no se hace así, es que hay una cierta ensoñación del pasado que no existe. No existe el pasado en tanto ese pasado que se imagina, ¿no? Y los imaginarios sociales no son solo para el futuro, sino hacia el pasado. Y los valores tradicionales son un intento de recuperar un pasado que nunca existió. Y esto se lo ve muy claro cuando uno dice, por ejemplo, qué bonito sería vivir en el siglo XVIII con esos grandes castillos. No serías el del castillo, claramente. Serías un vasallo más y las condiciones de vida del 85%, por decirlo mal, inconfirmable este dato. O sea, hay historiadores que lo han trabajado mejor. Obviamente no me estoy basando en nada ahora, simplemente en lo que he leído y que recuerdo. Es terrible, terrible. Así que hay una ensoñación ahí que también es parte fundamental de no solamente cómo vemos el pasado, sino cómo construimos un futuro y construimos un presente a través de lo que supuestamente recordamos de ese pasado, ¿no? Esto lo trabajé un poco en el tema del tiempo. Podría ser otro igual aparte de la historia. Bien, hay una cita muy célebre que se le atribuye a la corriente de arte povera, que vendría a ser... arte povera es básicamente arte basura, que dice que es una época vacía y superficial y que por tanto el arte no tiene otra alternativa que representar eso mismo, utilizando los desechos de la basura. Los desechos culturales, perdón. Son obras que si las buscan, ahora para tener una imagen las recomiendo, son todas obras hechas justamente de basura y hay un representante de esta corriente, un alemán llamado Ensel Kiefer, o Kiefer, no sé cómo se pronuncia, que la paradoja es que sus pinturas están en grandes museos con obras vendidas en miles y millones de dólares y con marcos de oro. Bueno, es la contradicción implícita, justamente como decíamos antes con el puño invisible, ¿no?
Pero frente a este tipo de posturas que se pretenden como subversivas, pero terminan generalmente cayendo en cierto conservadurismo, y no solamente digo conservadurismo en un sentido moral, ¿sí? No es solamente que digo que esté mal, sino que es una lectura errónea. ¿Cuál es para mí el mejor ejemplo para mostrar este error de lectura? Ernesto Castro. Tiene un libro que se llama El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, en donde él trabaja justamente esto que en la opinión común es como una música basura, y le da... empieza a estudiar específicamente, bueno, él se hace la pregunta, digamos, música basura, incluso si lo es, ¿por qué? ¿Por qué surge ahora? ¿Qué es lo que hace? Porque, como decíamos con lo del sueño, incluso si es sueño, bueno, existe de alguna manera, ¿no? Esto es lo mismo. Incluso si es música basura, pero llega a cuestiones que claramente uno no se esperaría ni en pedo de un libro que hable del trap. Que, ontología, un problema. Él ve, por ejemplo, esta cuestión materialista y de cadenas y de lo sólido como una respuesta a cierto relativismo exacerbado en el que justamente se pierde como cierta noción de concreciones y a su vez el desarrollo del capitalismo como la disolución de, de hechos consistentes. Lo estoy diciendo mal, pero bueno, básicamente esto es su idea, ¿no? Y digo, una música que hay en el trap es la clásica, la música clásica como altura de alto prestigio y demás. Bueno, el compositor Carl Maria von Weber escribió la séptima sinfonía. Si de nombre no le suena, búsquenla, la van a conocer. Que era la prueba de que su autor está maduro para el manicomio, según las críticas, ¿no? O sea, el compositor von Weber decía de la séptima sinfonía en su momento que básicamente su creador estaba para el manicomio. Bueno. Y respecto a la consagración de la primavera de Stravinsky en 1913, esta quizás no es tan conocida. Es un clásico también. Pero bueno, es un célebre ejemplo porque en el teatro de campos de liceos se convirtió como un campo de batalla. El público silbaba, gritaba, se peleaban a piñas. Los críticos hablaron de ruido, cacofonía y masacre musical. Realmente, o sea, me pareció grotesco todo en torno a esto. Y esa es la recepción que tuvo en su... Esta respuesta ante el trap y ante diversos es común y ya ha pasado un montón de veces en torno a un montón de cosas, en donde hoy, por ejemplo, se venera el rock nacional y en su momento, o el rock en general, y en su momento fue una degradación por esas guitarras, esas rocambolescas justamente, etcétera. Bien. No me queda nada por mencionar. Ay, me pasé algo sobre el sueño, pero es un detalle muy irrelevante. La cuestión central es que ser y pensamos nuestra realidad y la manera más concreta de ejercerse que tiene el sueño es justamente en esos imaginarios que, lejos de ser algo totalmente abstracto, están en nuestro día a día, solo que no nos notamos. Y no quiero decir con esto que sea una necesidad del despertar, porque despertar supone un mundo salvador en donde
uno se ha liberado de las cadenas. Y la cuestión es que lo erróneo para mí es ver al sueño como una cárcel. El sueño no es, en este sentido del que estamos hablando, ¿no? No es una cárcel. Son las condiciones de posibilidad para nuestra vigilia.